A finales de los años 60, la nueva administración provincial del centro-izquierda quiere y debe hacerse cargo de una situación ya dramática. El joven presidente de la provincia, Michele Zanetti, para dar un impulso al cambio y a la innovación total en la política de la ciudad, elige a Franco Basaglia, ya conocido por el trabajo en Gorizia, éxito del libro La institución negada sobre aquella experiencia. Hombre que podría dar un cambio decisivo en el gobierno de la estructura, biocultural radical en el enfoque a la cuestión psiquiátrica. Estamos en los años de la Guerra Fría. Por Trieste pasa la frontera rígida que separa los dos bloques del mundo. La nueva política querría sentar bases diferentes para las relaciones entre las gentes. Pero el hielo de la relación determinado por la existencia de esta línea de división, las consecuencias culturales, frontera tan dramática, había conllevado en la ciudad de Trieste. La administración provincial da carta blanca al nuevo director. En 1971 a 1978, Basaglia interviene con un grupo de operadores muy importante. Se forma un primer equipo de médicos, psicólogos, asistentes sociales, sociólogos. De unas 30 personas jóvenes y motivadas para la administración provincial, con numerosas becas concedidas por la provincia, franceses, españoles y jóvenes graduados italianos. Luego, son muchos estudiantes y voluntarios procedentes de todos los países del mundo y de Trieste, unidos por una experiencia que despierta tanto interés. En pocos años, el hospital cambia completamente. Ya no es un lugar cerrado. Los primeros pasos, apertura de las puertas de los pabellones individuales, luego la eliminación de la separación entre los pabellones de hombres y mujeres, la creación de muchos momentos de sociabilidad, el cierre de la vida estereotipada y carcelaria de los servicios. Son de bares, de innumerables situaciones de comunicación entre las personas. Varias maneras viven en el centro. Asambleas cotidianas en las divisiones y servicios en las cuales participan los pacientes. Asambleas cotidianas de dirección para seguir día tras día la evolución de la transformación. Mejora la vida de los internados. La ropa, la atención a las exigencias mínimas de las personas internadas, libertad de circular ligada también a una libertad de palabra y libertad de expresión buscada, deseada, provocada gracias a estas múltiples reuniones, centros, laboratorios, más del cambio radical del rol de los enfermeros concebidos hasta entonces casi como simples guardianes. Poco a poco se construye la posibilidad para los internados de salir del hospital. Hay una ley de 1968 que permite las hospitalizaciones llamadas voluntarias. Sucesivamente, se pone en marcha un mecanismo de alta formal para quien no tenía alternativa de vivienda, a un estatuto especial, el de huésped, debido para dar libertad total a personas obligadas a quedarse en San Giovanni debido a condiciones económicas y sociales, como la pobreza y la soledad, condiciones clínicas como la enfermedad. Se realiza paulatinamente un tipo de liberación de los vínculos de la ley de 1904, en vigor en aquel entonces. El objetivo era controlar la enfermedad mental con principios puramente carcelarios. Trata de una gradual restitución de la libertad física, reconstitución de los derechos civiles de cada uno de los internados, de procedimientos llevados a cabo con el tribunal, pero una devolución de aquella ciudadanía que el internamiento en el hospital psiquiátrico quitaba muchas veces para siempre. Libertad es terapéutica. Años de gran transformación y de gran entusiasmo y participación de la ciudad en una serie de acontecimientos. El concierto de Ornette Coleman, Saria y los espectáculos teatrales realizados dentro del centro del hospital psiquiátrico para romper las barreras interior y el exterior, Daniel Fo, el comediante, etc. Al principio fue un laboratorio extraordinario, realizado por Vittorio Basaglia y Giuliano Scaglia, que además hace nacer a Marco Cavallo, gran escultura en cartón piedra, desde entonces símbolo de la liberación de todos los manicomios. En el hospital psiquiátrico, muchos pacientes trabajan desde siempre gratuitamente. Desde la ergoterapia, contribuyen al funcionamiento de la institución. Se constituye una verdadera cooperativa. Se introduce el potente mecanismo del reconocimiento del trabajo con verdaderos salarios.
Se recuperan las libretas bancarias y las pequeñas propiedades de cada uno de los internados. Se activan los subsidios en dinero para permitir a todos salir teniendo una mínima autonomía para hacerlo. Nacen nuevos tipos de viviendas para vivir fuera del hospital psiquiátrico, apartamentos protegidos con personal de enfermería para pequeños grupos de pacientes, regreso a la familia por parte de aquellos que aún podían encontrar una familia que los acogiera, organización de situaciones autogestionadas en el hospital, lugares ya sin personal de custodia y vigilancia, pequeños grupos de personas puedan simplemente vivir. Estos y otros innumerables pasos llevan progresivamente a una reducción importante del número de internados, pérdida cada vez más fuerte de la cultura del manicomio y de su necesidad. Siente gradualmente una conciencia cada vez más amplia del hecho de que el manicomio no puede responder a las exigencias de las personas. Es necesario crear otras alternativas. Estas alternativas se construyen poco a poco. Sobre todo se preparan para el futuro. En los primeros meses de 1977, pide y se anuncia en una conferencia de prensa reprogramado y programático del hospital psiquiátrico. Cuando en San Giovanni aún había alrededor de 500 personas, la administración provincial y el director Franco Basaglia anuncian al mundo que el instituto está destinado a ser cerrado y que por lo tanto se debía hacer todo lo posible para conseguir este resultado. Este sería el destino del hospital. Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Félix Guattari, Robert Castel. Intelectuales y movimientos sociales entran en fuerte relación con Trieste. Un año después, en mayo de 1978, el gobierno italiano lanza la Ley 180, que acoge esta programación. Pide que a partir del año siguiente nadie podría ser internado en un hospital psiquiátrico, destacando que las personas que aún se encuentran internadas permanecer ahí hasta que se encuentren otras alternativas. Mientras tanto, entre 1976 y 1977, van a preparar los primeros centros de salud mental en la ciudad, Colau, Uricina y Muya. Van a cuidar a las personas en los barrios, cerca de casa, del hospital psiquiátrico. En 1980, con un acto único, se cierra definitivamente la recepción del hospital psiquiátrico. Define la nueva organización, de hecho ya constituida, con 5 centros de salud mental abiertos las 24 horas, 7 días a la semana, y un servicio en el Hospital General, como previsto por la Ley 180. Uno de los 5 centros de salud mental operativos las 24 horas, recibir a un pequeño número de personas, porque a veces se necesita un lugar donde pasar unos días, un poco más largo, hasta que la crisis se haya superado. Ven a los pacientes en los centros y a domicilio. De ellos es el punto de referencia para una zona de Trieste y su provincia, todas las necesidades de salud mental de la población. También la experiencia de las cooperativas. De la primera, la cooperativa Laboratorio Uniti, de 1973 dentro del hospital psiquiátrico, llega con el paso de los años también la cooperativa agrícola, la cooperativa El Posto de Fragole y luego Confini, la Collina y la Piazzetta. Centros de salud mental, las cooperativas, la red de los grupos de apartamentos, las casas hogar de los trabajadores, nuevo tipo de servicio. Firme se consolida en los años siguientes. Años después, esta organización sigue siendo considerada la mejor posible. En 1970, Franco Basaglia es llamado a Roma para la dirección del equipo de Trieste. Trieste continúa el trabajo consolidando, desarrollando y perfeccionando el modelo organizativo. Es dirigido por Franco Rotelli de 1980 a 1995 y luego por Giuseppe Dell'Acqua. En 1995, Franco Rotelli es llamado para desarrollar los servicios territoriales extrapsiquiátricos. En calidad de director general de la empresa sanitaria local de Trieste de 1998 a 2001 y de 2004 hasta hoy. Por lo tanto, una continuidad en el trabajo, en la filosofía y en la estrategia de salud pública y de la psiquiatría. En todos estos años, la fama de la experiencia atrae a Trieste miles de visitantes. Fuerte apoyo a la Ley 180, debido a la experiencia tan importante, hace que de varios países europeos y no solo, considere a Trieste como un ejemplo concreto de sostenibilidad al cierre de los hospitales psiquiátricos. En los años 90,
el equipo de Trieste es encargado de cerrar un gran hospital psiquiátrico en Leros, en Grecia, un escándalo sobre las condiciones infames en las cuales vivían las personas internadas, una ofensa para la civilización, vuelta por toda Europa. Más, el equipo de Trieste opera en intervenciones de colaboración con Brasil, Argentina, República Dominicana, unos países de los Balcanes y en muchas regiones de Italia. Red Internacional, nacida ya en los años 70, pica paulatinamente su propia composición y mantiene la relación entre Trieste y el resto de Italia, de Europa y del mundo. Episodios e historias específicas se desarrollan siempre en una atención cultural, salir definitivamente a la psiquiatría de esquemas positivistas, biológicos, simplistas, reductivos. Realmente se plantea la cuestión de revisitar todas las instituciones así llamadas totales. Se trata de instituciones que atienden globalmente a las personas en condiciones separadas, sanciones de la inclusión social y de la separación del cuerpo social, destinadas prevalentemente a los sujetos más débiles. Por lo tanto, la experiencia del cambio en Trieste fue con temas relacionados con menores, la cárcel, residencias para los ancianos y en general todos los institutos que tienen características totalitarias. Historia un movimiento. Discusión la relación de poder entre médicos y pacientes, solo dentro de la psiquiatría, en la cual estas relaciones se configuraban de modo más caricaturesco y visiblemente violento, bien dentro del cuerpo más general de la medicina. Esto vale para las políticas sociales y la cuestión esencial de una recomposición entre estas y las políticas sanitarias. La visión de una persona única, con necesidades complejas, en muchísimas ocasiones y para estratos muy amplios de la población, de ser reducida exclusivamente a una matriz médica o social. La Ley para la Institución del Servicio Sanitario Nacional de 1978, Ley 883, une todas las competencias de salud en un único organismo. La administración provincial pierde la competencia en materia de psiquiatría y los entes de asistencia sanitaria y otros organismos ya no tienen competencias específicas. La única competencia general es confiada primero a la así llamada Unidad Sanitaria Local en 1980, sucesivamente a la así llamada Empresa para los Servicios Sanitarios en 1995. En 1998, la región Friuli-Venecia Julia distingue entre hospital y territorio, siendo una empresa sanitaria territorial dividida de la hospitalaria. Sí, la empresa sanitaria triestina número 1, que incorpora el Departamento de Salud Mental, estructura que después del cierre del hospital psiquiátrico conecta todos los servicios de salud mental, está también en todos los otros sectores de la medicina, servicios territoriales alternativos a los hospitales generales. Giran y se desarrollan los distritos sanitarios, 4 en Trieste y en la provincia. Ocupan de todo aquello que puede evitar el hospital y la hospitalización. Cardiología, neumología, geriatría, fisiatría. Todas las ramas especialísticas pueden encontrar en el territorio respuestas muy importantes. Es más desarrollada en la hospitalización. Es la misión de la empresa sanitaria territorial, que se forma precisamente sobre la base de lo ocurrido más radicalmente en la psiquiatría, donde se consideró que el hospital hasta podía ser eliminado. Casi 2.000 empleados, directos e indirectos. Esa cubre todo el territorio de la provincia de Trieste, de casi 240.000 habitantes. Se desarrollan el Centro Social Oncológico, el Centro Cardiovascular, 4 centros diabetológicos, estructuras de rehabilitación y para los menores, asistencias sanitarias asistenciales, con una asistencia cada vez más relevante en la comunidad. En el resto del sector salud, la reducción del papel del hospital acompaña y acompañará desde 1995 hasta hoy el desarrollo de servicios polivalentes articulados en los 4 distritos sanitarios: Departamento de Prevención, Departamento para las Dependencias, hasta el Departamento de Salud Mental. Un conjunto de estructuras que con los médicos de medicina general y la medicina primaria en el territorio una importante cantidad de servicios al ciudadano, a domicilio o de todas formas fuera del hospital. De los espacios cerrados al aire libre, desde 1971 hasta hoy, se ha recorrido un camino ni simple ni lineal, con el objetivo de promover el cuidado de la persona en su ambiente, con otros y con los otros,
todos con derechos, sin excluir a nadie. Nunca nada de lo que sucedió aquí, en esta historia de 40 años, fue sin contradicciones y conflictos. Nada fue regalado, cada paso conllevó controversias y compromisos de muchos. Todo un compromiso político, cultural, físico, afectivo, ético de técnicos. Nunca fue como hoy tan negado y al mismo tiempo tan reconocible como el verdadero objetivo auspiciable para el futuro. Spero che nessuno pensi che questo video sia stato messo per questioni narcisistiche. Espero que ninguno piense que este video fue puesto por cuestiones narcisistas. Credo che questo video è stato messo per immaginare che cosa sia un percorso di demonicalizzazione. Este video fue puesto para imaginar qué es este recorrido de la desmanicomialización. Noi abbiamo avuto la fortuna a Trieste di avere gente da tutto il mondo che ha lavorato a questa impresa. Nosotros tuvimos la suerte en Trieste de que venga gente de todo el mundo a trabajar en esta empresa. Tra essi molti argentini. También tantísimos argentinos. È stato possibile attraverso la collaborazione di tante cose. Ha sido posible a través de la colaboración de tantas cosas. In qualche modo questa pratica continua a essere un punto di riferimento. De cualquier manera, de alguna manera esta práctica continúa siendo un punto de referencia. E io non posso rinunciare a questo riferimento. Y yo no puedo renunciar a esta referencia. Non posso rinunciare a cercare di portarlo in giro per il mondo. Yo no puedo renunciar a llevarla a dar vueltas por el mundo. Perché non abbiamo mai lavorato per Trieste. Porque no trabajamos nunca para Trieste. Abbiamo lavorato con un'idea generale. Trabajamos por una idea general, che è quella che ha attraversato in questo congresso in questi giorni. que es esta que atravesó este congreso en estos días. Mi è sembrato utile quindi dimostrare che delle cose sono possibili. Me pareció útil, por lo tanto, demostrar que estas cosas son posibles. Della gente che è impegnata a volerle queste cose. Si hay gente que está empeñada en querer hacer estas cosas. Io finisco qua e vi faccio tanti auguri. Yo termino acá y les dejo mis mejores deseos. Muchas gracias, Franco Rotelli. Gracias a Mariana que nos hizo esta traducción al paso. Tenemos pocos minutos. Quería comentarles, antes de que por ahí se vayan, si no lo sabían, que 20:30 hacemos el cierre artístico en el auditorio de la CD1. Van a estar artistas populares. Bahía de los Ángeles de Ledesma y Cosecha de Agosto, es un conjunto, el Topo Encinar, un cantor tucumano, Alejandra Pastor y Teresa Parodi. Ellos van a ser los artistas que nos van a acompañar en este cierre, así que los invitamos a todos. ¿Alguna participación, algún comentario que quieran hacer? Breve, porque así podemos participar todos del cierre artístico. Bueno, ¿sí? ¿Vas a decir algo? Bueno, una última palabra que quisiera decirnos, Franco. Io penso che gli argentini sono come i triestini, spesso parlano male l'uno dell'altro. Yo creo que los argentinos son como los triestinos, que muy seguido hablan mal unos de otros. Credo che
ci sia molto più bisogno che vi vogliate bene. Yo creo que es muy necesario que se quieran mejor. Che vi vogliate più bene. Que se quieran mejor. Penso che sia necessario unire le forze e penso che possiate unire le forze e lasciando perdere un po' di eccessi individuali che non fanno bene a nessuno. Yo creo que es necesario unir las fuerzas y que se puede unir las fuerzas dejando pasar un poco del individualismo que no le hace mal a nadie. Molte esperienze, conosco io molte esperienze qui in Argentina buone che molti argentini non vogliono conoscere. Conozco muchas experiencias acá en Argentina buenas que muchos argentinos no quieren conocer. O non vogliono riconoscere come buone. O no quieren reconocer como buenas. Imparate a riconoscere come buone. Aprendan a reconocerlas como buenas. De aprovechar el momento, esto que tanto nos remarcó en esta visita de Narciso Franco, y algo que nos han dicho las madres a partir de 2003, con una clarividencia muy propia de ellas, aprovechar el momento. Seríamos muy tontos si dejamos pasar este momento, dijeron las madres en 2003. Y ese momento tiene que ver con las puertas que se abren desde el Estado, pero también con lo que nosotros podemos construir, abriendo caminos y abriendo ese Estado para que realmente sea un Estado de revolución para todos nosotros. Muchas gracias, compañeros, por venir.